verdad que me sorprendió para bien hoy lo de Álvaro Arbeloa. Cuando veo la alineación, veo una alineación con un claro tinte ofensivo. Ustedes saben que yo soy defensor de los equipos que juegan para adelante, pero tenía la gran preocupación de cómo iban a conseguir la pelota, porque la recuperación o el sistema de recuperación que él ponía allí lo veía débil. Solamente con Valverde como el jugador con más inclinación a esa función por encima de Bellingham, de Güler y de Brahim Díaz. Y me equivoqué, porque la verdad que aunque la pelota la tuvo más el Bayern Múnich, el equipo se paró bien. El trabajo de Güler para mí fue el mejor jugador del Real Madrid hoy, fue estupendo y no solo por los 2 goles, sino que fue estupendo porque tácticamente cumplió funciones fantásticas, ayudó muchísimo a Mendy con Olís, que hoy no fue ni cerca el jugador que había sido en el partido de ida en el Bernabéu, e hizo una función el turco a la cual yo no estaba acostumbrado a verlo. Bellingham, tal vez de lo más flojito, pero sí tuvo sacrificio, hoy tuvo mucho sacrificio. Bellingham tiene que ayudar mucho más una vez se consigue el balón, pero fue solucionando. Claro, todo se da con el error garrafal de Neuer cuando regala esa pelota en la salida en los 40 segundos del primer tiempo y el turco en una repentización fantástica con el arco a disposición la manda a guardar y pone el 1-0. Después se equivoca Lunin en el tiro de esquina que hace Kimmich de la izquierda a los 5 minutos, creo que era, o 6 minutos, y el cabezazo de Pavlovic para poner el empate. Y desde allí el partido fue de locura, porque aunque más insistía era Bayern Múnich, de contra el Real Madrid inquietaba muchísimo. El partido fue muy lindo en el primer tiempo, descendió un poco en el segundo, también como consecuencia de que el Madrid quería bajarle un poco la dinámica, no le servía, era dominado, se defendía muy bien, muy buen trabajo de Militao y Rüdiger, que los dos debieron de haber sido expulsados, pero ese es otro tema. Y después por derecha, creo que Trent viene mejorando, Mendy, si fuera saludable su físico, sería por muerte el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid, pero tiene el otro problema que 2x3 se está lesionando. Hoy marcó muy bien a Olís con la ayuda de justamente Arda Güler, que se multiplicó allí para hacerle el 2-1 al francés y que fuera menos influyente en el juego. El Madrid ganaba, y ganaba con merecimiento porque había sido un equipo pragmático, sencillo, con mucha garra, mucha entrega y algunos pasajes de buen fútbol. Y viene la jugada, primero, si vamos a hablar del árbitro, y ya voy a dejar a los compañeros, pero quiero señalar algunas jugadas. El gol de tiro libre, golazo de Arda Güler, proviene de una falta que no existió. No había sido falta, y de allí sale el gol de Arda Güler. El árbitro debió de haberle mostrado segunda amarilla, fundamentalmente a Militao un ratito antes de la que le mostró a Camavinga. Y fuera del aire me decía Ricardo que también había habido, no la recuerdo, otra amarilla sobre Rüdiger que también se la debió mostrar. Los dos tenían ya tarjeta amarilla. Y la de Camavinga, los madridistas están equivocados de cabo a rabo. Se tienen que enojar con Camavinga, no con el árbitro. Lo que hizo Camavinga era para amarilla, perder tiempo, llevarse la pelota, viniendo de una falta de atrás que de por sí ya podía haber sido amarilla. O sea, estiró mucho la piola Camavinga. En el medio del campo, bien lejos de su arco. El culpable en esto no es el árbitro que aplicó el reglamento. El culpable es Camavinga, que sabía que tenía cartulina amarilla e hizo esa tontería. Por lo tanto, no se enojen con el árbitro, sino que enójense con Camavinga. Y allí el partido, como dijo Arbeloa en conferencia de prensa, se terminó, porque en esta paridad tan grande un hombre de menos es una ventaja muy grande. Golazo de Lucho Díaz, que había ganado y perdido, no había desequilibrado tanto como lo hacen esas otras oportunidades,
pero una devolución de Musiala de taco espectacular y la clava en un ángulo, se desvía, no me acuerdo si fue en Rüdiger o en Militao, Militao. y Militao, y pone el gol de la diferencia para que después lo terminara de cerrar Olis. En definitiva, el Madrid son de esos partidos que se pierde con la cara en alto. Y el Madrid hoy entregó todo, entregó absolutamente todo y por momentos tuvo muy buen fútbol. Lo que sí no coincido que le echen las culpas al árbitro, porque el árbitro marcó lo que tenía que marcar. A Camavinga es a quien tendrían que señalar por las dos amarillas tontas. La primera se la llevo, que fue sobre Musiala, que se iba, con peligro la llevo. La segunda, una tontería total de Camavinga, hipotecó todo el esfuerzo que se hizo. Los escucho. Sí, creo, Jorge, que es decir, muy poco para agregar con base en el análisis que hemos hecho ya hasta ahora. Creo que hay bisagras dentro del mismo partido, ¿no? No conozco ni nos quedaremos sin saber cuál era el plan de juego del Bayern y del Madrid por el error de Neuer. El error de Neuer cambia todo. A ver, ¿esperaba el Madrid ponerse a ganar tan rápido? ¿Esperaba el Bayern recibir un gol tan rápido? No. Entonces ahí ya se dibuja otro partido partiendo de la desventaja que tiene el Bayern y obviamente la reacción inmediata. El error de Lunin también marca otra bisagrita ahí que se atornilla, y Pavlovic, no sé por qué, si el ucraniano si algo tiene reflejos sobre la línea. No hablamos de grandes salidas, él es un gran atajador, no es un gran arquero como Courtois, pero es un muy buen atajador y no reaccionó. Y en el resto, la única jugada discutible para mí, Jorge y Elmerson, es la jugada famosa de la expulsión de Camavinga. Y entiendo lo mismo que hemos entendido siempre. Aquí hay una tarjeta, es por pretender retener la pelota para que reinicie el rival. Él quería quitarle el balón a Kimmich para que Kimmich... Viniendo de una falta de atrás. Viniendo de una falta de atrás. La falta el juez no la juzgó para amarilla, porque y a mí tampoco me parece que era amarilla, era faltita. Fue faltita, fue porque no fue violenta, ni siquiera fue juego brusco, fuerte, no, fue falta, era una falta, sí era falta, eso sí. No, pero de atrás, y el reglamento habla que de atrás... Todas las faltas de atrás no son amarillas, todas no. Bueno, el reglamento no señala eso, ¿eh? El reglamento dice falta de atrás amarilla. No, lo contrario, el reglamento no señala que todas las faltas son amarillas, no. No, todas las faltas no son amarillas, las faltas de atrás son amarillas. No sé. Además, pero bueno, pero aparte le muestra claro, por una tontería de Camavinga, le muestra la segunda amarilla. El reclamo que hay que hacerles a Camavinga, que se pasó queriendo retener la pelota y querer ganar tiempo, acomodarse mejor para que no lo sorprendiera en la reiniciación rápida, en el cobro a riesgo que se llama Kimmich, que era lo que pretendía hacer. Ahí el árbitro, si sabía que tenía amarilla o no sabía que tenía amarilla, eso no es problema. El árbitro saca y muestra lo que él entiende reglamentariamente que está pasando. Lo que sucede es que estaba viendo ahora que las críticas en España son contra el árbitro porque no tuvo, ¿cómo es que dice? Mano izquierda para manejar el momento. Gestión de partido. Gestión de partido, mano izquierda. Sí. A ver, gestión de partidos, ¿estamos acostumbrados a que no nos piten? Mano izquierda, ¿estamos acostumbrados a favores? Es la pregunta que quiero hacer, porque eso sí sería muy delicado. El árbitro aplica el reglamento, punto. Él no lo tiene para que... Ricardo, gestiones, sino que marque el reglamento. Claro. Yo creo que hay un balance en el segundo tiempo desde el arranque hasta el minuto 65 más o menos. Es un momento en el que el partido flota, y flota a favor del Real Madrid porque Bayern no entraba. Bayern no encontraba la posibilidad, no tenía todavía el peso. En cambio, el Madrid, es cierto, le bajó revoluciones a lo que fue un primer tiempo de vértigo. El plan de juego cambió un poco, pero, sin embargo, era el equipo que tenía la iniciativa, eran los que llegaban, eran los que aproximaban por afuera, eso sí, todavía extrañando la potencia y el aporte de un Vinicius que hoy, lamentablemente, no se apareció en plenitud como todos lo conocemos. Sí, Mbappé sacrificado, Mbappé metiendo, Mbappé buscando,
con el resto de socios. Creo que hay una etapa en el segundo tiempo. Jorge mencionaba a Bellingham. A Bellingham lo veo en el segundo tiempo mucho más comprometido, recuperando, yendo hacia el frente, me parece haciendo trabajo como el Bellingham que conocimos quizá en su mejor postura. Pero no participó tanto de la creación, se entregó mucho en la recuperación. Jorge. Claro, sí, él está bien, partía de la misma zona que estaba Valverde en el primer tiempo. Era doble pivote en el primer tiempo con un 4-4. Y cuando ingresa para mí era Camavinga, un tribote, para mí jugaron una línea de 3, Valverde, Bellingham y Güler, porque Güler era el que ayudaba a Mendy contra Olís. Sí, para mí también regresaba contra y Brahim bajaba muchísimo. Claro. No, el sacrificio fue enorme de todos. Perdón, Polanco, perdón. Sí. A excepción de Mbappé, que Mbappé, como todos lo veíamos, siempre al hombre de referencia arriba. Vinicius incluso se apoyaba un poco en el equipo, pero me parece que el partido que ha dado, la clasificación quien la ha perdido hoy, me parece, es el mismo Real Madrid por no saber matar. En el segundo tiempo, en ese lapso que menciono de partido, hay 25 minutos del segundo tiempo en el cual el equipo tiene la sartén por el mango, el dominio de las acciones, un Bayern confundido que no podía y ni tenía alternativas para llegar sobre campo contrario sin tener el peso y el control del partido, porque la pelota era de ida y vuelta, un ping-pong, pero era el Madrid el que generaba mayor peligro con esa transición. Hoy no hacían lo del partido de ida, que salían desde el fondo, no, hoy saltaban líneas para hacer las transiciones rápidas y encontrar muy bien ubicados a los hombres que por supuesto llevaban bien la pelota, hoy agregado con un gran Güler que hoy sin duda marcó la diferencia. Estamos de acuerdo. El Güler del primer tiempo, Jorge, el Güler del segundo. Y es lógico, a los dos equipos se les notó el bajón de energía del desgaste de la primera parte. Se les nota inmediatamente. Claro. Pero Güler no es que jugó mal el segundo tiempo, le faltó un poco de energía. Exacto, o sea, Güler para mí fue el mejor jugador de Real Madrid. Y no sé si les pasa algo, no sé si encuentran algo entre todo esto como pasó ayer con Flick que hace los cambios. Hoy Arbeloa hace los cambios para mejorar, como decía Mayorga, pero el equipo no terminó creciendo como el técnico esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Polanco, porque lo mejor que tenía lo puso todo de arranque. Yo lo comentaba en la transmisión de TUDN Radio. Si tenía que cambiar, no tenía con quién cambiar. Sí, porque el banco era todo. Era muy pobre el banco. Y entonces pero le dio resultado, Jorge. Le dio resultado. Se puso 2-0 hasta cierto tiempo. Perdón, 2 goles Sí, pero cuando lo que dice Polanco de que hubo un rato en el segundo tiempo, yo no vi extraviado al Bayern. Lo que vi fue que el Madrid retrocede y pega líneas. Exacto, y no podía entrar el Bayern. Exacto, le costaba al Bayern entrar, pero no era que se hubiera extraviado. Ellos simplemente apuestan por posesiones largas. Eso se usa para buscar el error del rival. En el toque, en cualquier momento, una ruptura, un desmarque, genera el espacio, y eso es lo que hizo el Bayern, que no lo encontraba muy fácil, eso es verdad, no lo encontraba fácil, pero cuando ya se juntaron, el cambio de Musiala para mí fue importante, porque Gnabry no venía dando ya en el segundo tiempo la ventaja. Musiala generó en el carril interior las líneas de descarga para que los dos... Y mire lo que hizo también en el comienzo del segundo tiempo. Cambió a Leimer para lateral derecho, metió a Davis porque estaba amonestado el otro lateral, Stanisic. Cambió a Davis, le regaló la banda a Davis y mandó a Luis Díaz a hacer un juego de interior. Sí, pero ahí entonces Arbeloa mueve a Valverde hacia la derecha para ayudar a Trent. Sí, ¿cómo con los cambios? Cuando entra Davis, manda a Valverde a tirarse más ya a la derecha para tratar de hacer un 2-1, porque Trent se había arreglado bastante bien con Lucho Díaz, pero ya entrando, Davis atacando, entendía Arbeloa, yo también, que era más que Leimer. Y entonces, teniendo a Lucho y teniendo a Davis, Trent iba a estar en mucho problema. Entonces, tiró a Valverde a la derecha para hacerle el 2-1 y a veces hasta el 3-1. Lo agarró Bellingham ahí lo agarró Bellingham. No, eso pasó, lo estaba mirando, lo estaba relatando y lo estaba diciendo. Yo veía a Valverde más referente hasta que vinieron los cambios del Madrid. Correcto, es lo que yo no sé. Yo le digo hasta que entró Alfonso Davis. Cuando entró Alfonso Davis, Valverde se tira a la derecha. Entró en el minuto 46, Jorge. Davis empezó el segundo tiempo.
Sí, señor. Bueno, ahí, es verdad, empezó el segundo. Ahí Claro. ya Valverde empezó a jugar más recostado sobre la derecha. Ahí Valverde, porque sabía que iba a ser un problema enorme. Y al final David no generó tanto como esperábamos, pero viene también de una Abrió lesión. más el campo, abrió más Más lo el hizo campo. más ancho y le regaló el interior a Díaz, que eso fue lo que hizo en el segundo tiempo Company. Exacto. Jugó, Lo que terminó jugando con 4 al ataque. reiteramos una cosa, no lloren por el árbitro porque están Sí, totalmente no, equivocados. Sí, pero Aquí hoy inclusive hablar de los árbitros y hablar de los errores es empañar el fútbol. De bueno, verdad. pero los árbitros son una realidad que la estamos viendo partido a partido. No, de O sea, acuerdo, pero ¿qué hay hacemos? ¿No partidos- hablamos? Pero No, hoy no pero se digo, puede hay decir que el partidos- árbitro los metió para adentro porque no. No, una jugada Cama. polémica en todo el partido es de las que se está agarrando la fanaticada del Madrid. En una jugada polémica de todo el partido. Entonces me vas a decir que esa jugada determinó la clasificación. No, Es más, si el hablamos Madrid del se puso árbitro- adelante, inclusive en el marcador. Siempre Ricardo, vino de atrás el Bayern. Ricardo, si hablamos del árbitro, teníamos que hablar a lo mejor de lo que sucede previo al tercer gol. Previo al tercer gol, el de Mbappé, la falta que comete Rüdiger a la hora que roban la pelota y que no es revisada la jugada. El VAR No, obviamente la habrá visto. Fue sobre la habrá visto Nabri, y le ¿no? dijo, Fue ¿sabe sobre qué? Nabri Go esa ahead. falta. Fue sobre ¿Perdón? Nabri esa falta. Creo Sí, que fue sobre Nabri esa falta, que es el que queda tendido en la grama, que Bueno, dice que es jugador correcto. tendido y todo lo demás, y el Madrid va y No, gol. no. Si quieren buscar por el lado del Sí. árbitro, están totalmente No, por eso les equivocados. digo, Yo creo que es fantástico el partido que hizo el Real Madrid, muy por encima de lo que podíamos esperar cualquiera de nosotros. Es más, que no mientan los que nos están viendo que creían que el Madrid lo iba a dar vuelta. Y yo en un momento sí pensé que lo iba a dar vuelta, pero no. Después, Camavinga regaló el esfuerzo. Camavinga regaló el esfuerzo. Y ojo que era el que está señalado para salir por todo el run que se arma siempre al Sí, final de cada temporada. esto lo va a Y empujar ahora más. esto lo pone, pero ahí, en la vitrina. Exactamente, Y ¿no? es una lástima porque es un jugador caro, teóricamente. Es buen jugador, a mí me gusta. Bueno, exactamente, y tiene 23 años. Empezar a Sí, poner sí, en feria sí, un sí. jugador de esas características y hacerle un juicio general por un error. No, se equivocó, y bueno. Como todos se han equivocado y en la vida todos nos equivocamos. Exactamente, se equivocó, pero sí me extraña que venía en el camino escuchando de TUDN para este estudio, venía escuchando a los colegas de las radios españolas echándole la culpa al árbitro. Me parece totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar.